Bienvenidos a la primera sesión de Derecho Civil. Hoy vamos a hablar en esta primera sesión, hablaremos de la introducción al derecho civil, así como las personas físicas. Para poder iniciar en esta introducción al derecho civil, vamos a hablar primeramente de que este es un compendio de leyes que ha ido evolucionando a través de toda la historia y que se ha ido modificando y sobre todo adoptando respecto al comportamiento, sobre todo de todas las personas, respecto al que es el reconocimiento que se tiene sobre la persona en sí y que a través del derecho civil, de las diversas áreas jurídicas que se rigen al individuo, ya sea de manera individual o colectiva, que estas personas son las personas llamadas jurídicas o morales, y a través del derecho civil se encuentra inserto todas las acciones que realiza el individuo desde su nacimiento hasta la muerte. Y aún así se van creando otro tipo de consecuencias o acciones jurídicas. Vamos a entrar primeramente a la etapa de conocer qué es el derecho civil, el contenido del mismo. Como dijimos, el derecho civil habla sobre las instituciones, sobre la personalidad, el patrimonio y los derechos de las cosas que obligan al ser humano. Y respecto a ello, el derecho de las personas, que regula el inicio y el fin de la existencia desde las personas naturales o jurídicas y a obtener también obligaciones y la capacidad de obligarse. El derecho de las obligaciones y los contratos, esto que se va generando sobre los actos o negocios jurídicos y las consecuencias que estos van pasando por el hecho de realizarlos. El derecho de las cosas y de los bienes, las normas de responsabilidad civil, el derecho de la familia, las consecuencias jurídicas que trae sobre todo el nacimiento, el matrimonio, el parentesco, el derecho de las sucesiones o derecho sucesorio, que habla respecto a las consecuencias jurídicas emanadas o determinadas por el fallecimiento de la persona. Incluye también normas genéricas aplicables de las ramas del derecho, como la aplicación en la interpretación de normas jurídicas, sobre todo el respecto de que el derecho civil se utiliza de manera complementaria en respecto a todas las materias que se van estudiando en materia jurídica. La ubicación dentro de la ciencia del derecho. El derecho civil se encuentra dentro del derecho privado, es decir, entre la relación entre los particulares. También pueden entrar las personas jurídicas respecto al acontecimiento que tiene respecto a la relación que pueda tener un privado con estas personas morales, pero también como el Estado entra en el caso de cuando actúa como particular. El derecho civil es considerado como una forma de derecho privado, dado que regula las relaciones entre las personas al margen del público. Por otro lado, puede ser una forma de derecho común, porque sirve como derecho supletorio, auxilia a otras ramas del derecho privado, como el derecho mercantil, el derecho laboral. La evolución histórica. El jus civil, el derecho civil que trata el derecho romano, que trataba las relaciones entre estos y sus propias relaciones respecto a las actividades privadas, se basa en las relaciones existentes entre los ciudadanos romanos y el resto de los pueblos. Y en la parte histórica tenemos tres aspectos importantes. En parte de la evolución, la ley de las 12 tablas, que resalta la creación y división del derecho público y privado y la prohibición de contraer matrimonio legítimo con los patricios. La Edad Media, durante la caída del Imperio Romano, surge el derecho justiniano, que fue acogido también por los bárbaros, que se trató de implementar, pero también fue evolucionando respecto a otros acontecimientos que se suscitaron en ese momento histórico. La Edad Moderna, en esta época del derecho civil, obtiene su independencia del derecho romano porque abarca más ramas y sobre todo ya acontecimientos o situaciones que abarcan respecto a las personas físicas, las relaciones que éstas contrae y sobre todo que también va abarcando otros nuevos temas y conceptos que van surgiendo con la evolución de la sociedad. La persona física. ¿Qué es la persona física? El vocablo persona vamos a denotar como la aceptación común que dice la norma o el concepto jurídico. El ser humano, es decir, tiene una igual connotación a la palabra hombre, que significa individuo de la especie humana de cualquier edad o sexo. Pero en el concepto jurídico no es lo mismo la persona que hombre, ya que en el marco de la norma jurídica, el hombre eh, tiene
contener otro tipo de atribuciones que le garantiza la ley. Sin respeto a algunos de los derechos que la ley garantiza o le niega, el hombre es sujeto a tener derechos y obligaciones. Concepto jurídico de persona. En el ámbito jurídico se entiende a persona todo ente físico o moral. Recordemos que puede ser una persona física, el individuo, o una persona moral o jurídica, que es el colectivo, capaz de asumir derechos y obligaciones, por cuya razón el vocablo se utiliza lo mismo para eludir a seres humanos como a las instituciones creadas por ellos. Aquí ponemos otra vez el ejemplo del Estado, es decir, el Estado es una persona jurídica. Sabemos que existe, no la tocamos, no la palpamos a través de sus propias instituciones, pero tiene la capacidad de obligarse y también de tener derechos sobre y respecto a las atribuciones que nacen del propio surgimiento. Otro tenemos también asociaciones o las sociedades que se generan a través de sus propios estatutos y sobre todo regula a través de estas herramientas la personalidad con la que va a tener y los responsables que van a tener para que esta sociedad o asociación pueda contraer obligaciones y también ejercer sus propios derechos. En aspectos civiles de la persona física. Aspectos civiles, la persona física es el ser humano, hombre o mujer capaz de contraer derechos y obligaciones. Este es el aspecto que tienen las personas físicas, que contraemos esa capacidad, tenemos esa capacidad de derechos y obligaciones. ¿Pero qué es la capacidad? El nacimiento de la personalidad. ¿Cómo nace la personalidad en el individuo? Es esa capacidad jurídica que tiene toda persona física y se adquiere desde el nacimiento y se pierde con la muerte. Pero desde el momento que el individuo es concebido, él cae bajo la protección del Estado y es declarado persona para el Código Civil. La capacidad o personalidad jurídica que cuentan las personas físicas se encuentran restringidas por elementos que establece el propio Código Civil sobre el tema de la minoría de edad, el estado de interdicción y demás capacidades establecidas por la ley. Esas incapacidades, pero ninguna de ellas debe menoscaba la capacidad de la persona de ser y de contraer la integridad de la familia. ¿Qué significa? El propio código establece cuando tenemos restricciones para ejercer determinados actos. En este caso, por ejemplo, los menores de edad no pueden contraer un contrato. Lo mismo personas que por su incapacidad física tengan la imposibilidad de poder responsabilizarse y tener la posibilidad de obligarse para poder ejercer alguna situación. Para eso se crean otras figuras que recaen sobre la tutela. La extinción de la personalidad. Así como el nacimiento es considerado el inicio de la vida, por ende la muerte es considerada el fin de la misma. Esta extinción de la personalidad de la persona física. Sin embargo, al dejar la vida, también se transmiten otro tipo de derechos a otras personas que van a sucedernos o a reemplazarnos, que establece el propio código, acontecimiento que hace constar de moda solemne para que no haya incertidumbre de lo que ocasiona el hecho de ya no estar físicamente. Esto respecto a la sucesión, que en un momento nosotros somos propietarios de algún terreno o de alguna vivienda, es un ejemplo, y cuando fallecemos, ¿quién es el obligado para poder tener esa propiedad o en su caso para ejercer algún acto de enajenación de esa propiedad? Entonces aquí entra un proceso sucesorio para que las personas puedan, quienes van a ser herederos o quienes van a fungir también con esa responsabilidad, tengan ahora sí el reconocimiento por medio del proceso legal. La ausencia o presunción de muerte. La ausencia hace referencia a las disposiciones civiles. No está calificada por el simple hecho de que una persona no se halle en su domicilio, sino a la circunstancia que por la norma jurídica ha dejado de quien la represente, que se ignore su paradero o de la existencia o fallecimiento de esta ausencia y estos hechos causen inciertos. Vamos a poner este ejemplo que establece esta
el tema del día de hoy. El hecho jurídico consiste en la incertidumbre de la existencia de un paradero, basado por el transcurso del tiempo y la falta de noticias o confirmada por una resolución judicial. Estos son los elementos que tiene para poder generar esta ausencia o presunción de muerte. Además de las circunstancias ya expresadas, existe una resolución judicial que avala la ausencia. Esto a través también de un procedimiento que establece el propio código para que se realice el, el llamamiento a estas personas para que en su momento se determine el acontecimiento de la existencia o que se dude la existencia de esta persona. El Código Civil señala las medidas provisionales que se adoptan en el caso de ausencia, empezando con el nombramiento de un depositario de los bienes, que ha transcurrido no menos de 3 meses se procederá a tomar las medidas necesarias para el aseguramiento de los mismos. Se otorga no menor de 3 meses, se debe proceder a la búsqueda del ausente. Una vez que se han agotado estas medidas provisionales, se procede a una declaración de ausencia y se puede pedir pasados 2 años contados a partir del día que haya sido nombrado el representante del ausente, siendo los efectos más importantes de esta declaración: si hay un testamento, se abre y los herederos entran en la posesión provisional. Si no hay herederos, los representantes nombrados continúan en posesión de los mismos o pueden nombrar uno nuevo. La presunción de muerte es considerada un periodo que se va generando. La presunción de muerte no es considerada todavía dentro de ese periodo, sino que el periodo culminante de la ausencia y dentro de lo que se produce el máximo de efectos de esta, transcurren 6 años. Desde la declaración de la ausencia, el juez, la petición de parte, declarará la presunción de muerte. Respecto a los desaparecidos, la legislación civil también tiene una regulación paralela de lo que se da en las ausencias, salvo que en el caso de los desaparecidos el procedimiento es mucho más rápido, ya que para casos de desaparición, sea consecuencia de incendio, explosión, terremotos, catástrofes, el propio Código Civil, en su propia normatividad, establece la serie de procedimientos o circunstancias que se vayan hecho por cada uno de estas situaciones que vayan surgiendo. Y a través de esta propia legislación, a partir del acontecimiento trágico, declare la presunción de muerte sin que sea necesaria previamente la declaración de ausencia. Es a raíz de que, recordemos que vivimos en lugares en todo el país, que por alguna situación, terremotos, algún huracán, la persona por esta situación se presume que haya desaparecido, entonces se hará este procedimiento para que también tenga los efectos jurídicos posteriores para la determinación, sobre todo, de los derechos que tenía esa persona en vida o que ha desaparecido, y que también pueda también dar una garantía a las personas que van a entrar dentro del proceso sucesorio.